La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos a la participación de este estudio precioso de las verdades que transforman nuestras vidas. Ciertamente que hay palabra que nos hace sacudir, pero ese sacudimiento que produce la palabra es para vida, para esperanza. Aunque algunos son sacudidos, pero no le da ninguna importancia, se sienten atemorizados muchas veces por lo que Dios declara en su palabra, pero hasta ahí llega. No procuran nada el cambio, pero bien dichosos son todos aquellos que oyendo la verdad de Dios, procuran enderezar sus pasos conforme a la verdad que escuchan, conforme a la verdad que están leyendo. Ahora bien, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30 y verso 36 al verso 43, Jesús nos habla de dos grandes sembradores. El sembrador de la cizaña, él siembra puros malos, puros criminales, pura gente adúltera, fornicarios, hechiceros, malvados y terribles. Pero si estas personas que Dios llama cizaña, si se arrepienten, Dios tiene el poder para transformarlos en personas correctas, en personas que será de mucha bendición a sus propias vidas. Cuán importante es que entendamos la gracia y la misericordia de Dios. Ahora bien, Jesús es el sembrador más grande, glorioso y supremo. Nuestro Salvador siembra el trigo. El trigo son las personas que Dios sacó de las tinieblas, los sacó de las garras del diablo y los liberó completamente, los lavó con su sangre, perdonó sus pecados, escribió sus nombres en el libro de la vida. A esos el mismo Señor Jesús les da el calificativo de trigo. Es la semilla que ha sembrado el Señor en esta tierra. Hombres justos para pregonar justicia. Hombres justos para enseñar justicia, para poder adiestrar a otros. Ahora bien, hablando de la cizaña, en el programa anterior hablé de la cizaña de la pereza. Eso es sembrado por el enemigo. Dios no siembra pereza. Dios lo que siembra es vigor. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mientras que Satanás viene para robar, matar y destruir. Así nos dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Ahora, en cuanto al perezoso, que ha sido contaminado por las fuerzas del mal. El perezoso no hará a causa del invierno, dice Proverbios 24, es decir, 24. Proverbios capítulo 20, verso 4. ¿Por qué no hará el perezoso? Por causa de la lluvia. Y dice la Biblia que por no arar, por miedo a mojarse, por miedo a deshacerse con la lluvia, porque se cree que le va a caer un flujo terrible, le va a dar fiebre, le va a dar calentura. Por eso no trabaja en el invierno. Pero en el día de la siega, cuando todos están recogiendo cosecha, dice la Biblia que pedirá pues en la siega y no hallará. Nadie le va a querer dar nada por perezoso, por vago, que se ocupó de dormir, se ocupó de estar solamente descansando, sin ocuparse de sus quehaceres. No le importó su familia, no le importó ni a su propia vida personal.
Ahora, en Proverbios 21-25 se nos dice que el deseo del perezoso le está matando porque sus manos no quieren trabajar y eso le está matando internamente. Si usted ve una persona perezosa, usted le va a ver con el rostro amarillo, todos pálidos y con una cara casi de terror también. Así es la condición del hombre. Pero recuerde que el Señor vino para destruir todo pecado, toda maldad, para destruir toda obra de Satanás. Para eso apareció el Señor. Y por lo tanto, si el Señor apareció para deshacer toda obra del diablo, acuda a Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de vida, la esperanza de restauración, la esperanza de levantamiento, la esperanza de la prosperidad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si buscas de Dios con todo el corazón, te vas a deleitar, te vas a gozar. ¿Por causa de qué? De que Dios traerá totalmente cambios a tu propia vida, cambios gloriosos y excelsos. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Tendrás alimentos suficientes. Tendrás las victorias más excelsas y gloriosas en tu propia mesa. Porque Dios bendecirá tu mesa con toda riqueza de bendiciones. Tendrás carne de res, de pollo, de cerdo, tendrás pan, habrá frijolitos, habrá arroz, habrá de todo para que te alimentes tú y los tuyos. Pero si dejas que la pereza esté contigo, te va a matar, te va a destruir, porque tus manos no quieren trabajar. Dice el perezoso poniendo otra de las excusas: el león está afuera, no puedo salir a trabajar. El león me puede matar, me puede destruir. Seré muerto en la calle por el león. Esas son excusas fuera de razón. Y Dios jamás acepta las excusas del perezoso. Dice Salomón en Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Y cómo estaba? El cerco estaba caído, lleno de monte, todo aquello, lleno de espinos. Estaba así por la pereza de aquel lugar que no, es decir, por el dueño de aquella propiedad que era perezoso, no quería de ninguna manera lastimarse en ir a cortar el zacate, de ir a arreglar el cerco. Esa es la situación. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. No había nada arreglado por la pereza, por no levantarse y arreglar nada. Por eso estaba ahí arruinado. Estaba todo destruido, derribado. Eso es la condición del perezoso. El perezoso ciertamente no le importa si se le cae la casa, no le importa el ratero que pueda haber en su territorio, no le importan las espinas que pueda haber, no se mueve para nada. ¡Qué desgracia! Pero el diligente arregla bien su cerca, corta los espinos, corta toda hierba, siembra árboles frutales de toda clase de fruta. No tiene el terreno de balde, sino que lo cultiva, siembra todo lo que puede sembrar y levanta la cosecha y se deleita en la cosecha. Así es el diligente, pero el perezoso no le importa la propiedad grande, le da lo mismo como tenerla y no tenerla. Entonces,
Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, su cerca completamente descuidada. Estaba ya derribada, estaba ya destruida. Y dice Salomón, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano y otro poco para dormir. Así vive el perezoso. Qué terrible. Ciertamente da hasta escalofrío pensar en esos seres que no ven nada bueno para sus propias vidas, sino que todo lo que piensan es estar tirado en algún rincón para dormir, que nadie los moleste, ni que las pulgas los moleste. Así es el perezoso. Pero Dios dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 24:34 y Proverbios 26:13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles y no puedo salir. No me manden a trabajar. No vaya a ser que el león me devore inmediatamente. Le tengo pánico, le tengo terror. Y lo que hay de león es la idea nada más en su propia cabeza. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama, para un lado y para el otro, como dije en el programa anterior, se da vuelta como si fuera una puerta y como si fuera un gusano mordido por las hormigas. Así pasa el perezoso sobre la cama. Aunque le duele la espalda estar acostado, no se queja por eso. Solo se da vuelta para estar de un lado. Se cansó de ahí, se da vuelta para el otro. Es la única pereza que no tiene. Darse vuelta, gira como gira la puerta sobre su quicio. Así el perezoso en su cama. Mete el perezoso su mano al plato, se cansa de llevarla a su boca. Y dice, esto me cansa. Esa es la terrible flojera. ¿Y de dónde viene eso? Viene de un enemigo que se llama Satanás. Es una potestad que se llama pereza. Se llama letargo ese demonio. El demonio dormilón. El demonio de acomodamiento. ¿Se da cuenta usted que muchos creyentes son tan perezosos que ni siquiera quieren arreglar la casa de Dios? La casa de Dios a veces está toda despintada. Hay tantas cosas que recoger y tirarlo a la basura, pero no son dignos de hacer eso. La pereza. Se les pone a predicar, no pueden predicar, porque son tan perezosos que no leen las Santas Escrituras. Les da pereza, les duele los ojos, les duele la cabeza. Les da un gran sueñeliento terrible. Es decir, un gran sueño terrible. Se vuelven tan sueñelientos. Parece como que si se han tomado una pastilla para dormir. Eso es una pereza satánica, aunque tú no lo creas. Yo he visto ese demonio en algunas congregaciones, acomodado en este estilo, acostado en las bancas, estirado ahí en la banca, bien adormecido el diablo. Y así he visto las congregaciones, adormecidas por ese mismo demonio. No les permite ese demonio salir a repartir tratados. ¿Por qué? ¿Qué va a decir mi suegro? ¿Qué va a decir mi mamá o mi papá que no son creyentes? ¿Qué van a decir mis amigos de alta sociedad? Y puras excusas. Están cansados, no pueden ir a repartir tratados. Es que la gente los hace puños cuando uno los da y los avienta. Eso no debe de importarte a ti. Lo que sí debe de importarte es hacer el trabajo del Señor. Si otros lo pisotean, que lo pisoteen ellos.
pero tú debes de hacer el trabajo del Señor. Tu pereza no es bien calificada en el reino de los cielos. Es totalmente vomitado de la boca de Dios el perezoso. No te vuelvas negligente en las cosas espirituales. El perezoso espiritual no ora, no estudia la palabra y va a la iglesia de vez en cuando. Va a la iglesia cuando todas las cosas comienzan a irle re mal. Hasta entonces aparece medio asustado, medio preocupado, con ganas de irse otra vez para afuera. No alaban a Dios. Van y se cruzan de brazos. Y así está la alabanza preciosa. Muchos prendidos en el fuego, pero ellos están así, todos apagados. Y algunos que parecen como cabros, ciertamente mascando gomas y gomas. Pero dicen, soy cristiano, soy evangélico. Si no alabas a tu Dios, entonces, ¿qué evangélico puede ser? Arrepiéntete de tus pecados. No estás bien delante del Señor. No te estoy juzgando, te estoy diciendo la verdad en Cristo. Debes humillarte, debes temblar a Dios. Hay que temerle, hay que honrarle. Él es nuestro Padre. Y el Señor dice, los que me aman guardan mi palabra. Mi Padre los amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, pero con los perezosos Dios no habita ahí, pero sí los llama para enderezarlos, para pulirlos. Porque muchos perezosos ni aún quieren oír las enseñanzas. Aún estas enseñanzas que estoy compartiendo, muchos no quieren oírla. Les duele, les pesa, porque es tremendo, les daña supuestamente su espíritu. El propósito de enseñar estas verdades es que despiertes, seas sacudido y no te vayas al infierno, sino que escapes amando al Señor sobre todas las cosas y que sirvas a Dios con integridad de corazón. Así serás prosperado todo el tiempo, serás bendecido todo el tiempo. Ahora bien, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Eso es según el perezoso. Entonces, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Y esto es lo que hace el perezoso. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Así se comporta también en la persona perezosa. Ahora, en el libro de Jueces, capítulo 18, verso 9, se les insta a los soldados que están acomodados y se les dice, levantados, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra, les dijo Josué. Josué les dijo a esos que no querían salir a la conquista, es que me da miedo ir a pelear, me da miedo la conquista, pero sí querían las propiedades, sin esfuerzo alguno. Qué tremendo los perezosos. Entonces, pero Josué les dice, es necesario que no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Ahora bien, podemos contemplar que le dijo tanto Josué como también le dijo el hombre de Dios llamado Gedeón, le dijo al ejército de sus tiempos, según Jueces capítulo 18, verso 9, que se levantaran y fueran a la conquista, que defendiesen su territorio, que conquistaran y no fuesen negligentes. En Romanos capítulo 12, verso 11, Pablo nos enseña diciéndonos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Así debe de estar cada creyente en Cristo Jesús.
debe de ser diligente en servir a Dios. Si usted sabe echar pupuses, échelas al favor del reino de Dios. Sabe hacer tamales, haga tamales para ayudar en el reino de Dios. Sabe lo que usted sepa hacer, dedique su talento también en que sea un día para la gloria de Dios. No sea perezoso para la causa de Dios. Trabaje con diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, debe de ser su trabajo ferviente en el Espíritu, y de esa manera hay que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, hemos llegado al final de este interesante tema. El tema ciertamente del ladronismo, pero el ladrón ciertamente roba de todas formas porque es perezoso, no le gusta ir al trabajo. Ahora bien, hablaremos de otra semilla que tiene que ver con el ladronismo también, la semilla de la avaricia. En 1 de Corintios capítulo 6, verso 10, el Señor declara que no entrarán en el reino ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. No heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 de ese pasaje nos da una gran esperanza, que si este tipo de personas mencionados en el verso 10 y versículo 9 da una gran esperanza, si el hombre viene a Dios completamente humillado, confesándole su pecado a Él, con esa linda disposición de apartarse del pecado, la persona alcanza el 100%, el cambio operado por Dios en el corazón, en el alma y en todo el ser del humano, porque Dios es tan lindo para perdonar y salvar al hombre. Ahora bien, en el libro de Éxodo 18:19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo, le dijo el suegro a Moisés. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar, lo que han de hacer. Enséñales. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Es decir, Jetro está aconsejando a su yerno, en este caso a Moisés, el caudillo que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. Pero un día llega Jetro para visitarlo, ver la gloria y la majestad de Dios entre el pueblo de Israel. Pero observó a Moisés trabajar desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Ciertamente el hombre atendía a miles y a miles de personas él solo. Y Jetro, observando las grandes líneas de la gente cansadas, agotadas, algunos chineando sus hijos, algunas madres que tenían sus 2, 3 hijos llorando desesperadas, las criaturas de estar esperando el turno de sus padres para llegar donde Moisés. Y fue así que le dijo el suegro a Moisés: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú todos los asuntos. Todos los asuntos somételos a Dios.
Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Los líderes tienen que ser sin avaricia. Estos hombres o mujeres que iban a participar en el gobierno juntamente con Moisés no tendrían ciertamente nada de estos para ser líderes eficaces. Es decir, porque si son avarientos, son ladrones, estafan al pueblo, mienten al pueblo, se roban porque son avarientos. Y entonces le dice Jethro, no debes de poner ese tipo de gente en el liderazgo, de ninguna manera, sino que sean personas de verdad y que aborrezcan la avaricia. Esas son las personas eficaces. Amigos, si quieres ser de alta bendición dentro del reino de Dios, debes pedir que Dios te sane de toda avaricia. No debes nunca ser ningún ministro, ningún líder dentro de ninguna organización si tienes el problema de la avaricia. La avaricia te llevará al fracaso y llevarás al pueblo al fracaso. Cuán importante es que entiendas que es importante estar exento de la avaricia. La avaricia nos lleva totalmente a toda clase de desgracia, pero ser libre de la avaricia, no ser avarientos, entonces no seremos ladrones ni estafadores de nadie. Seremos personas honestas y honrados. Y eso hará Dios prosperar nuestra vida, nuestro ministerio. Nos hará prosperar en todas las cosas que emprendamos por nuestra lealtad a Dios y a los hombres. Si tú tienes ese problema, dile al Señor, te entrego, oh Dios, este problema, este pecado de avaricia, de pereza. Quita de mí, Señor, toda perversidad de mi corazón, de mi boca, de mi mente. Límpiame con tu sangre. Haz de mí nueva criatura, oh Dios. Lávame para siempre. Andaré en tus caminos en santidad, en temor y temblor. Te doy gracias, Dios, por la victoria hermosa. Amén y amén. Muy bien. Hemos aprendido la enseñanza sobre lo que es la pereza y sus consecuencias. Hemos aprendido un poquito de la avaricia y vamos a comentar la avaricia con toda amplitud en los próximos programas. Y yo deseo que la gracia de Dios esté con usted. Le invitamos a la iglesia Asamblea de Dios. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street, cerquita de la ciudad de Los Ángeles. Que Dios le guarde y Dios le bendiga poderosamente. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.